Hay algo que nadie te dice cuando amas con todo lo que tienes. Nadie te advierte que la persona que más cerca tienes puede ser también la que más profundo te hiera. No lo dicen porque duele reconocerlo. Porque preferimos creer que el amor es suficiente protección. Que si das con sinceridad recibirás lo mismo. Pero la vida, a veces cruel y a veces sabia, tiene otra manera de enseñarte. Una manera que te parte por dentro antes de reconstruirte. Hoy te voy a contar la historia de Valentina. Una mujer común, de manos trabajadoras y corazón generoso, que creyó en alguien con una fe que no merecía. Y lo que descubrió al final no fue solo una traición. Fue quien era ella de verdad. Quédate hasta el final, porque lo que viene en esta historia puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo hoy. Valentina Ríos tenía 42 años y vivía en un pueblo pequeño del norte de Colombia llamado Aguachica. Un lugar donde el calor llega antes que el amanecer y los gallos cantan cuando el cielo todavía está oscuro. Las casas allí son de colores vivos, amarillo, azul y verde, como si los habitantes hubieran decidido que si la vida iba a ser difícil, al menos las paredes serían alegres. Valentina tenía el cabello negro con algunas canas que ya no intentaba ocultar, manos firmes de quien lava, cocina y trabaja sin quejarse, y una sonrisa que tardaba en aparecer pero que cuando llegaba iluminaba cualquier cuarto. Cada mañana se levantaba a las 5:30, preparaba el desayuno con el radio encendido, amasaba el pan de bono que después vendía en el mercado local, y salía con su canasta antes de que los demás del vecindario abrieran los ojos. La vida de Valentina no era cómoda, pero era suya. Tenía una hija de 16 años llamada Camila, a quien amaba con una mezcla de orgullo y miedo constante, y tenía a Rodrigo. Rodrigo, su compañero de 8 años. El hombre al que había elegido creer, sostener y esperar. Rodrigo no era malo, o al menos eso era lo que Valentina se repetía cuando las cosas no cuadraban. Era simpático, tenía una risa fácil y sabía decir las palabras correctas en el momento justo. Pero también tenía una forma de desaparecer. No físicamente, aunque a veces también eso, sino de otra manera. De esa forma silenciosa en que alguien deja de mirarte realmente, deja de preguntarte cómo estás, deja de incluirte en sus planes. Valentina lo notaba, claro que sí. Pero decidía no ver. Porque ver significaba enfrentar, y enfrentar significaba perder lo que tanto había construido. El primer momento en que algo se rompió por dentro fue un martes de octubre. Valentina llegó temprano del mercado porque había llovido y las ventas fueron pocas. Entró a la casa en silencio, dejó la canasta en la cocina y oyó el teléfono de Rodrigo sonar en la habitación. Él estaba en el patio. Valentina no tenía costumbre de revisar teléfonos ajenos. Nunca lo había hecho. Pero ese día el teléfono cayó de la cama al piso y la pantalla quedó encendida. Y sin buscarlo, sin quererlo, vio el nombre, vio el mensaje, vio lo suficiente como para que el aire saliera de sus pulmones sin permiso. No gritó. Eso fue lo que más la sorprendió de sí misma después. No rompió nada. No lloró en ese momento. Simplemente puso el teléfono sobre la cama. Fue a la cocina. Y comenzó a pelar papas mecánicamente. Como si las manos supieran qué hacer cuando la mente no puede procesar lo que acaba de ver. Rodrigo entró a los 20 minutos, le dio un beso en la mejilla como siempre, y le preguntó si había vendido bien. Y Valentina dijo que más o menos. Y siguió pelando papas. Esa noche no durmió, miraba el techo, y pensaba en todo lo que había dado, los años, los madrugones. El dinero que a veces salía de sus ahorros cuando él decía que el mes había estado flojo. Los silencios que ella rellenó con paciencia. Las veces que Camila le preguntó por qué mamá siempre parecía cansada, y ella respondía que era del trabajo. No era del trabajo. Durante los días siguientes, Valentina vivió en un estado extraño. Seguía haciendo todo igual,
el pan, el mercado, la comida, la ropa lavada. Pero por dentro había algo diferente. Una distancia. Como si hubiera bajado un cristal entre ella y su propia vida. Observaba todo desde atrás de ese cristal sin poder tocarlo bien. Habló con Rodrigo al final de la segunda semana. Lo hizo sin drama, sentados a la mesa después de cenar, con Camila ya dormida. Le dijo lo que había visto. Le preguntó sin elevar la voz. Rodrigo lo negó primero. Después admitió una parte. Después dijo que no era lo que parecía. Que había sido un momento de debilidad. Que ella era lo más importante. Que lo perdonara. Y Valentina escuchó todo eso y asintió. Y por dentro supo, con una claridad que dolía, que nada de lo que él decía era completamente cierto. Pero también supo que no estaba lista todavía. No todavía. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez le diste otra oportunidad a alguien que no la merecía, solo porque amarlo era más fácil que soltar? Me encantará leerte. El segundo quiebre llegó 2 meses después, y fue peor porque esta vez no fue algo que Valentina vio por accidente. Esta vez alguien se lo dijo. Una mujer del mercado, conocida de años, se acercó con ese gesto que tienen las personas cuando van a decirte algo que les quema en la boca. Le dijo con voz baja que Rodrigo y esa mujer habían sido vistos juntos más de una vez. Que no era un momento de debilidad. Que llevaba tiempo. Valentina escuchó con la canasta en el brazo, en medio del mercado, con el sol pegando fuerte, y algo dentro de ella se movió. No se quebró esta vez. Se movió. Como cuando una cosa que estaba mal colocada finalmente encuentra su lugar. Llegó a casa ese mediodía y por primera vez en meses, se sentó en el sillón sin hacer nada. Sin prender el radio. Sin ir a la cocina. Solo sentada, mirando por la ventana el patio donde crecía una mata de tomates que ella misma había sembrado. Y en esa quietud, sin planearlo, comenzó a hablar en voz muy baja. Habló con Dios. No con la voz formal de las oraciones aprendidas, sino con la voz de una mujer exhausta que ya no sabe qué pedirle a la vida pero que necesita que alguien la escuche. Dijo cosas que nunca había dicho en voz alta. Que estaba cansada de fingir. Que tenía miedo de quedarse sola. Que tenía más miedo todavía de seguir así, acompañada pero sola de todas formas. Que necesitaba saber si valía algo sin Rodrigo, que necesitaba recordar quién era ella antes de él. Lloró. Lloró de verdad, no de esa manera contenida en que lloramos para no molestar a nadie. Lloró hasta que ya no le quedó más. Y cuando terminó, se levantó, fue al baño, se lavó la cara, y sintió algo raro y nuevo. No era alegría. No era solución. Era simplemente que seguía siendo ella. Que después de todo eso, seguía estando ahí. El tercer quiebre fue el que lo cambió todo, y vino de donde menos lo esperaba. Valentina tenía una tía en Bucaramanga, la tía Lorena, que era mayor y vivía sola desde hacía más de 20 años. No se hablaban mucho, no por pelea sino por distancia, y por ese silencio que se instala entre las familias cuando la vida apura. Pero la tía Lorena tenía costumbre de escribir cartas. Cartas de verdad, en papel, con su letra apretada y vertical. Y un jueves por la tarde, cuando Valentina regresaba del mercado con el ánimo en el piso, Camila le dijo que había llegado un sobre con letra que Valentina reconoció de inmediato. Se sentó en el sillón con el sobre en las manos, lo abrió despacio, la carta tenía 3 páginas. La tía Lorena no sabía nada de lo que estaba pasando, no había forma de que lo supiera. Pero escribía como si sí supiera. Hablaba de su propio matrimonio, el que había durado 14 años y que terminó cuando ella tenía 43. Decía que el día que tomó la decisión de irse pensó que se moría, que el miedo era tan grande que le costaba respirar, que se imaginaba que sin ese hombre no iba a ser nadie, que iba a desmoronarse. Y luego escribía, pero Valentina, no me desmoroné. Me encontré. Encontré a la mujer que había estado callada todos esos años esperando que alguien le diera permiso para existir. Y nadie me dio el permiso.
Me lo tuve que dar yo. Valentina leyó esa línea 3 veces, la cuarta vez la leyó en voz alta, y algo se abrió en su pecho. No de golpe, sino como cuando se abre una ventana que llevaba tiempo cerrada y entra aire de afuera, y te das cuenta de que el cuarto olía mal y tú ya no lo notabas. La carta seguía. La tía Lorena decía que había cometido el error de confundir aguantar con amar. Que había creído que quedarse era una señal de fortaleza, cuando en realidad quedarse por miedo no tiene nada de fuerte. Que la fortaleza de verdad es distinta. Es saber cuánto vales y no aceptar menos. No porque seas perfecta, sino porque eres real, y lo real merece respeto. Al final de la carta había una sola pregunta. No pedía respuesta, solo la dejaba ahí, como una semilla. Decía: ¿qué harías tú, mi Valentina, si no tuvieras miedo? Valentina dobló la carta. La guardó en el cajón de su mesa de noche. Y esa noche, cuando Rodrigo llegó y le preguntó qué había para cenar, ella se escuchó a sí misma responder con una calma que no había tenido en meses. Una calma que no era resignación, era otra cosa, era decisión. No lo echó esa noche, no fue así de inmediato. Porque la vida real no funciona con esa limpieza que a veces queremos. Valentina necesitaba tiempo. Necesitaba pensar en Camila, en la casa, en el dinero. Necesitaba hablar con alguien de confianza. Llamó a su amiga Graciela al día siguiente, la única persona a quien le contó todo desde el principio. Graciela la escuchó sin interrumpir. Al final, solo dijo: ya lo sabías, Valentina, solo necesitabas que alguien te lo dijera. Y era verdad. Lo sabía, lo había sabido desde esa tarde en el mercado, tal vez desde antes, desde la noche en que peló las papas sin poder respirar bien. Pero saber y actuar son dos cosas distintas, y entre ellas hay un camino que cada quien tiene que recorrer a su propio ritmo. Valentina empezó a hacer cambios pequeños, primero adentro. Dejó de disculparse por ocupar espacio. Dejó de adelantarse a las necesidades de Rodrigo mientras las propias quedaban esperando. Empezó a dormir sin estar pendiente de si él llegaba tarde. Empezó a desayunar despacio, a saborear el café, a permitirse ese cuarto de hora de la mañana antes de que todo empezara. Cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas son las que construyen a una persona de adentro hacia afuera. Un mes después tuvo la conversación final con Rodrigo. Fue una conversación tranquila, sin gritos, sin reproches repetidos. Valentina le dijo que se había dado cuenta de algo, que durante 8 años había puesto más energía en mantener esa relación que en mantenerse a sí misma. Que lo había querido, de eso estaba segura, pero que el amor que ella merecía era un amor que no la hiciera dudar de su propio valor. Y que eso no existía ahí. Rodrigo intentó hablar, intentó convencerla otra vez. Pero esta vez las palabras no tenían el mismo efecto. Porque Valentina ya no las estaba escuchando con el miedo. Las estaba escuchando con la claridad de quien ya tomó una decisión. Rodrigo se fue al final de esa semana. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, Valentina esperó sentir el vacío que tanto había temido. Esperó que el dolor fuera insoportable. Y sí dolió. Dolió mucho. Pero debajo del dolor había algo más. Algo parecido al alivio. Como cuando por fin sueltas algo que cargaste demasiado tiempo y sientes los brazos libres aunque te duelan. Camila la encontró llorando esa noche en la cocina. Se sentó a su lado sin decir nada y le puso la cabeza en el hombro. Y Valentina pensó que su hija la estaba consolando, pero después se dio cuenta de que no era solo eso. Camila estaba aprendiendo algo. Estaba viendo que su madre era una mujer que sabía cuánto valía. Y que eso también era una herencia. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Valentina tuvo que reorganizar sus finanzas, que dependían en parte de lo que Rodrigo aportaba. Tuvo semanas de angustia y noches en que dudaba. Pero también tuvo otras cosas. Tuvo más tiempo para Camila, tuvo más energía para el negocio del pan, que poco a poco fue creciendo porque ella ahora le ponía atención completa. Tuvo conversaciones largas con Graciela y con su tía Lorena,
a quien empezó a llamar por teléfono cada domingo. Encontró en esas llamadas algo que hacía tiempo no tenía. Una voz que la conocía de verdad y le decía la verdad con cariño. Un año después, Valentina puso un letrero pequeño en la ventana de su casa. Decía simplemente Panadería Valentina. No era un negocio grande, pero era suyo. Completamente suyo. Y cuando los vecinos entraban a comprar pan por la mañana y la veían detrás del mostrador con su delantal manchado de harina, y su sonrisa que tardaba en aparecer pero que iluminaba el cuarto, nadie sabría decir exactamente qué había cambiado en ella. Solo que se veía diferente, más entera, como alguien que sabe dónde está parado, y no necesita permiso para quedarse. La carta de la tía Lorena seguía en el cajón de su mesa de noche. Valentina la releía a veces, no por tristeza sino para recordar. Para recordar que hubo un momento en que las palabras de alguien que la amaba llegaron justo cuando más las necesitaba. Y que a veces la vida nos manda los mensajes correctos a través de las personas menos esperadas. Ahora hay algo que quiero decirte a ti, que llevas escuchando esta historia, y que tal vez la has reconocido en algún rincón de tu propia vida. Tú conoces ese peso del que habla Valentina, ese peso de cargar una relación que hace mucho dejó de cargarte a ti, ese silencio incómodo en las mañanas, esa costumbre de minimizar lo que sientes para no generar problemas, esa voz adentro que te pregunta si mereces más, y la otra voz que te dice que no exageres. Escúchame, no estás exagerando, lo que sientes es real, y lo que sientes te importa. Confundir aguantar con amar es uno de los errores más costosos que existe. Quedarte por miedo no es lealtad, es miedo disfrazado de virtud. Y el miedo tiene una forma muy particular de hacerte pequeño con el tiempo. Te va quitando cosas sin que lo notes. Te quita la voz, la energía, la certeza de que eres suficiente. Tu dignidad no es algo que alguien te puede quitar si tú no se lo permites. Pero tampoco se recupera sola. Hay que ir a buscarla. A veces con una conversación difícil. A veces con una decisión que asusta. A veces con una carta que llega en el momento justo y te hace la pregunta que necesitabas que alguien te hiciera. ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? Esa pregunta no te la hace la tía Lorena. Te la hago yo. Y espero que te la hagas tú también, en silencio, con honestidad. Porque la respuesta que encuentres ahí adentro es la que te va a decir hacia dónde ir. No tienes que tomar decisiones enormes hoy. No tienes que cambiar tu vida en un día. Pero sí puedes hacer algo pequeño. Puedes dejar de disculparte por existir. Puedes ocupar el espacio que es tuyo. Puedes recordar, solo por hoy, que eres una persona que merece ser tratada con respeto. No porque seas perfecta, sino porque eres real. Y lo real, cuando es honesto y generoso como tú, merece algo igual de verdadero a cambio. Que lo que le pasó a Valentina te sirva no para juzgar a nadie sino para mirarte a ti, para preguntarte si hay algo que llevas cargando demasiado tiempo. Para recordar que soltar no siempre es perder. A veces soltar es el primer paso de volver a ser tú. Cuéntame en los comentarios, ¿hay algo en tu vida ahora mismo de lo que necesitas soltar para volverte a encontrar? Quiero leer tu historia. Si este video llegó a tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like para que más personas puedan escuchar esto. Y si conoces a alguien que está cargando algo muy pesado hoy, compártelo con esa persona. Tal vez esta historia sea para ella lo que la carta de la tía Lorena fue para Valentina. Que Dios te bendiga enormemente.